Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, primeramente, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y todas. Somos la Comisión de Ambiente de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública. Yo soy la subcoordinadora Alison Guzmán. Me acompaña la coordinadora de la comisión, Gretchen Aguilar. Y bueno, mi compañera Paula Torres, que en este momento ahorita no se encuentra. Bueno, nosotros estamos a cargo de moderar el espacio del conversatorio consumo inconsciente, implicaciones y alternativas en la mayor causa de degradación ambiental en Costa Rica, que nuestra asociación realiza el día de hoy, ¿verdad? Viernes 1 de abril del presente año. Bueno, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Bueno, la actividad la vamos a desarrollar con el siguiente cronograma, ¿verdad? Que sería lo de la apertura del conversatorio, que se llevaría a cabo en los 5 minutos. A continuación se llevaría a cabo lo de la presentación de la panelista invitada en 10 minutos. Luego de eso, las preguntas generadoras establecidas hacia la panelista, en donde se llevaría a cabo unos 50 minutos aproximadamente para que ella, ¿verdad?, pueda responder y, y así saldar las dudas, ¿verdad?, que tenemos todos. Las preguntas del público que se llevarían a cabo en los comentarios de live en Facebook. Luego las conclusiones y al final el cierre del conversatorio. Se pueden, ok, a continuación vamos a estar presentando a la panelista del día de hoy, ¿verdad? Que nos va a explicar sobre el tema que antes les mencioné, que es el consumo inconsciente, implicaciones y alternativas en la mayor causa de degradación ambiental en nuestro país. Y bueno, desde su perspectiva, ¿verdad? Como periodista que cubre temas ambientales. En este caso, les cedo la palabra a la panelista invitada, Katsi, si gusta presentarse. Démosle un momento, porque me parece que se desconectó. Ok, perfecto. Listo, bueno, le puedo ceder entonces la palabra a la panelista invitada, que es Katsi, si gusta presentarse. Muy buenas tardes, Alison, y a todos los estudiantes de la Comisión Ambiental por esta invitación para tocar este tema tan interesante que es el tema del consumo consciente. Bueno, yo puedo compartirles un poco de mi experiencia en esta tarde. Yo he trabajado en la cobertura de temas ambientales por más de 10 años y realmente pues ha sido una gran oportunidad de irme acercando a todas las problemáticas ambientales que hay en el país, ¿verdad? Con la suerte de que en la Universidad de Costa Rica contamos con los expertos en todos estos temas y realmente es una fuente de conocimiento inagotable. Entonces, pues bueno, creo que en el tema del consumo consciente hay muchísima tela que cortar, pero realmente creo que lo importante es poder hacer la relación, ¿verdad?, entre nuestro consumo y el tema de la degradación ambiental, ¿verdad? El problema es que conforme el mundo y la población va creciendo y también van creciendo las clases medias, por ejemplo, en países como China, se va aumentando la demanda de los bienes de consumo. Entonces, cada vez excavamos más, cortamos más, cubrimos más áreas para producir alimentos, extraemos más minerales para producir todos esos productos que
que hoy en día son una necesidad, por ejemplo, los teléfonos celulares, los mismos carros eléctricos que requieren minerales para crear las baterías, cada vez también un consumo más grande de combustibles fósiles y realmente el consumo se da a todos los niveles de la sociedad en este momento. Pero claro, esto es un tema que hay que llevarlo pues de lo macro, ¿verdad? De lo que estoy hablando, de ese gran consumo de las sociedades, a lo micro, a lo personal, ¿verdad? Porque todos somos parte de esa gran cadena de consumo que además hemos venido siguiendo un modelo lineal, ¿verdad? Un modelo que se trata de extraer, producir, usar y desechar. Y muchas veces ni siquiera usamos. Y voy a dar un ejemplo del tema del consumo. Por ejemplo, en los alimentos, el desperdicio de alimentos. ¿Cuántas veces no compramos, no sé, les voy a dar un ejemplo, una bolsa de papayas de 3 conmigo, porque están en oferta? Las compramos y tal vez ni siquiera llegamos a consumirlas porque no era la cantidad que podíamos consumir en la semana, porque ya estaban muy maduras y es un alimento que se termina desperdiciando. Y con ese desperdicio de esas 3 papayas o papas o chiles, ¿verdad? Lo que sea, detrás de esa fruta que tiramos al basurero, también estamos tirando, pues por supuesto, el trabajo de los agricultores, el agua, los fertilizantes, el combustible que se ocupó para trasladarlo, ¿verdad? Entonces realmente el desperdicio es muy grande en el caso de los alimentos. Otro aspecto que creo que es muy importante también de entender sobre el tema del consumo es que el consumo pasa por aspectos psicológicos que cada uno de nosotros enfrenta en sus decisiones del día a día, ¿verdad? De si, no sé, tomo un vaso con agua o compro una gaseosa, ¿verdad? Es una decisión que tiene que ver con una cuestión de salud, ¿verdad? ¿Qué es mejor para mi cuerpo, la gaseosa o el vaso con agua? Tiene que ver con cuestiones económicas, ¿qué me sale más barato? Pero también tiene que ver con el impacto que estoy generando. ¿Cómo puedo generar menos impacto? Tomando el vaso con agua o tomando esta gaseosa. Entonces, pues realmente es un asunto, un tema que está presente en todos los días de nuestras vidas, pero muchas veces no somos conscientes. Alison, en este momento, donde estoy, está lloviendo muy fuerte. No sé si eso interrumpe el audio o no. No, de hecho, yo la escuché perfectamente. No sé si mis compañeros pueden confirmar, si ellos también. Sí, se escucha claro. Y sí, doña Katsi, más bien estoy sumamente de acuerdo. Son cosas que prácticamente están en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que se vuelve una rutina, tal vez es indiferentemente, ¿verdad? De que nosotros no nos damos cuenta de lo que gastamos, de lo que consumimos y de lo que votamos, ¿verdad? Y cómo nos puede perjudicar. Pero bueno, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y entonces podemos darle paso a lo que serían las preguntas. Bueno, aquí. Como primera pregunta está, en base al ciclo de insostenibilidad que enfrenta el mundo en la actualidad, ¿cuáles son las tareas individuales que considera podemos y debemos empezar a realizar de inmediato desde nuestros hogares y diario vivir? Un segundo, por favor. Sí. ¿Me escuchan bien?
Sí, se escucha claro. Sí, sí, me disculpan, es por el asunto de la lluvia, ya ahora sí escucho mejor. Me preguntaba que cuáles son las tareas individuales que podemos empezar a realizar de inmediato, ¿verdad? En nuestros hogares y en el diario vivir. Yo creo que lo básico que nos enseñaron desde la escuela es aprender a separar nuestros residuos. Yo sé que suena un poquito trillado, pero no es solo separarlos, es hacerlo de manera consciente, ¿verdad? Separar y pensar, bueno, ¿cuántas botellas? Yo sé que tal vez no lo vamos a hacer a ese nivel de detalle, pero cuando yo separo y veo mis contenedores de reciclaje y digo, bueno, tengo aquí esto lleno, por ejemplo, de botellas de gaseosas. ¿Qué significa esto en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué significa mi salud? ¿Qué significa mi consumo? Y qué significa para el medio ambiente. Entonces, separar conscientemente nos permite no solo depositar esas cosas que ya gastamos, ¿verdad? Y esos residuos valorizables para que vayan por la ruta correcta para ser reincorporados a la economía, sino que nos permite además tomar decisiones para el futuro. Entonces, para mí eso es fundamental, pero hacerlo conscientemente. Después, para poder hacer esto, definitivamente tenemos que informarnos sobre los diferentes materiales y cómo deben ir clasificados. Por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de visitar un centro de acopio, de reciclaje, liderado por una cooperativa de mujeres. Y yo les decía que qué le pedirían ellas a los ciudadanos. Y me dieron una respuesta muy sencilla, y es que por favor envíen sus residuos enjuagados o limpios. Por ejemplo, las cajas de leche. Si las cajas están llenas de leche, eso genera malos olores y complica el proceso de reciclaje. Igual las botellas, también los cartones que no pueden ir llenos de aceite, por ejemplo, porque entonces ya no sirven para el reciclaje. Entonces realmente es hacerlo consciente y como se debe hacer para que ese proceso sea exitoso. Si no, simplemente estamos echando ahí en un contenedor lo primero que se nos ocurre y no estamos generando un cambio. Otra acción muy interesante es el compostaje. Y digo interesante porque realmente del compostaje se aprenden también muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué puedo compostar y qué no? ¿Cómo debo tratarlo? Empezar a entender cómo funcionan los microorganismos, cómo funciona la humedad dentro de una compostera. Y realmente es todo un reto lograr compostar correctamente. Entonces, para mí esa es una acción muy bonita, además que se puede implementar en los hogares, ya sea usando composteras de las que hay en el mercado o otros sistemas más sencillos que podemos hacer en casa con una inversión realmente muy baja. Otra cosa que creo que ya he tocado y creo que lo toco muy a menudo es hacer consciente esta relación entre mi alimentación y mis residuos, ¿verdad? Realmente es un continuum. El otro día también tenía la oportunidad de conversar con un experto en materia de tiburones del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología de la universidad. Y yo le preguntaba qué podemos hacer los consumidores para evitar que se consuma el tiburón, ¿verdad? Especialmente sabiendo que algunas de estas especies están en peligro de extinción. Eh, entonces él me decía, bueno, definitivamente hay que informarse, ¿verdad? Hay que entender la diferencia y preguntar en los comercios, exigir también como consumidores y preguntar qué es lo que me están vendiendo. Otra cosa muy simple de decir y no tan fácil de hacer es reducir los viajes en carro, ¿verdad? Estamos en una sociedad bastante carro dependiente.
con sistemas de transporte público no tan buenos como quisiéramos. Sin embargo, creo que todos como ciudadanos podemos hacer el esfuerzo de bajarnos de los carros y usar el autobús, de caminar. Realmente para mí son oportunidades de ver otras cosas, hablar con otras personas y además aprovechar la energía de nuestro propio cuerpo para movilizarnos y celebrar esa capacidad que tenemos de poder usar las piernas para llegar a un lugar. Por supuesto, consejos muy básicos también que sabemos desde la escuela: apagar las luces, cerrar el tubo, ¿verdad? Para no gastar más agua de la cuenta. Y muy importante no discriminar las frutas y las verduras feitas. Muchas veces las dejamos de últimas, no las escogemos y son alimentos que tienen todas las propiedades que tienen los que se ven bien y muchas veces terminan en la basura porque los consumidores no quieren aquel tomate que está un poquito, no sé, tal vez hundido, o aquella zanahoria que tiene 2 puntas, pero realmente son exactamente lo mismo y deberíamos aprovecharlos también. Esas serían como las principales y un poquito de todas las áreas. Perfecto, sí, más bien quería mencionar, ¿verdad? Que hablando del compostaje, nosotros habíamos realizado un taller en la universidad con respecto a eso. Aprendimos los materiales que se necesitan para realizar el compostaje, los cuidados y demás, ¿verdad? Lo cual es muy importante, ¿verdad? Para empezar a hacer un cambio, ¿verdad? En nuestro hogar, y también invitar a las demás personas para que también lo realicen, ¿verdad? Alison, y algo importante que ahora que tocas el tema del compostaje y es el hecho de ser constantes. Hay cosas como el compostaje que no son tan sencillas, que hay que tener paciencia, que a veces sale mal, que se te llenó la compostera de bichos, que se te llenó de humedad y ahora chorrea. Bueno, es un proceso de aprendizaje y lo importante es que podamos ir incorporando ese aprendizaje poco a poco. Correcto, sí. No sé si pueden pasar para la siguiente pregunta. Ok, dice, ¿cuál debería ser nuestra mentalidad a la hora de comprar cualquier producto o servicio? Bueno, yo siempre digo que antes de comprar cualquier producto o servicio, tenemos que ir con una pregunta por delante y es, ¿lo quiero o lo necesito? Es muy sencillo y realmente eso nos puede ayudar un montón para reducir nuestro consumo inconsciente. Sabemos que casi el 85 o 90% de nuestras acciones de consumo están motivadas por el componente no racional y no consciente, ¿verdad? Entonces, tenemos que parar un momento, ¿verdad? Y hacerlo consciente y decir, ¿lo quiero o lo necesito? La mayoría de veces no lo necesitamos, ¿verdad? Ese par de zapatos extra o esa promoción de 3 por no sé cuánto, ¿verdad? Y que vas a tener 3 cosas iguales. ¿Ocupas 3 pares de zapatos iguales? Bueno, yo no creo que nadie ocupe tener 3 pares de zapatos de un color cada par. Entonces, yo creo que esa es la mentalidad, ¿verdad? Y creo que también una cosa, una idea muy importante que tenemos que guardar siempre en nuestra mente es que todo lo que se produce en algún momento se va a convertir en basura si no está pensado desde su origen para ser reincorporado al ciclo, ¿verdad? Entonces, esos 3 pares de zapatos probablemente van a terminar en la isla San Lucas, ¿verdad? Por cosas de la vida, se fueron a un río, terminaron en el mar y quedaron allá en alguna isla o en alguna de nuestras costas. Entonces, creo que esa es la mentalidad que
que deberíamos tener, aunque suene un poco drástica. De hecho, con lo que mencionaste bueno, esa pregunta, ¿verdad? Lo quiero, lo necesito. Es vacilón porque a veces, bueno, muchas veces es como el mundo del consumismo siempre es como, hay que aprovechar más bien la oferta y no se piensa como a raíz a dónde va a terminar esto, o sea, a dónde va a terminar el producto o lo que estoy comprando, ¿verdad? Entonces sí, sí es muy interesante eso. En el tema, por ejemplo, de los alimentos, ahora que hablas de las ofertas y yo mencionaba también el ejemplo de la papaya, ¿verdad? Eh, a ver, hay cosas que también dependen del manejo que les demos. Por ejemplo, los alimentos. Puede ser que valga la pena comprar la promoción de 3 papayas o de 3 melones, pero si voy a llegar a la casa, los voy a pelar y los voy a congelar para después hacer frescos, ¿verdad? Y que no se me pongan malos, pero si no lo hago y los dejo ahí, realmente no estoy ganando mucho. Y lo digo por experiencia, porque me pasa a veces. Sí, creo que todos tenemos como la Claro. experiencia de eso, sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál debería ser, ¿cuál considera usted que es la mejor alternativa para atacar el consumo inconsciente del costarricense? La mejor alternativa. Creo que igual educación y más educación. Educación desde la escuela para entender que ese consumo tiene un impacto en el ambiente. Hacer esa conexión. Entonces yo hablo de una educación que pasa por la experiencia y que toque la sensibilidad de las personas, ¿verdad? No es que me den un manual de cómo reciclar, es que yo pueda entender a dónde van esos residuos. Y yo les comentaba a usted el ejemplo de la isla San Lucas, porque tuve la experiencia de ir y ver ahí y quedar tan impresionada de ver zapatos, lavadoras, pedazos de carros, pedazos de colchón, bueno, cosas que uno no se imagina, chancletas por montón, tapas. Entonces realmente ese tipo de experiencias cambian a las personas y creo que eso es una alternativa que se debe seguir fomentando y por suerte veo que ahora hay muchísimas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes que se organizan para hacer este tipo de actividades. Perfecto. No sé si le damos paso a la otra pregunta. Sí, podría ser. Dice, ¿qué tipos de iniciativas público-privadas o de participación ciudadana se pueden llevar a cabo para reducir el consumo innecesario? Bueno, creo que en la pregunta anterior me adelanté un poquito a esa respuesta, pero pues definitivamente creo que las actividades de participación ciudadana son muy importantes, desde cosas sencillas como actividades de recolección de residuos, como digo, en esas actividades lo importante no es tanto la cantidad que pudiste recolectar, sino la experiencia y el cambio de mentalidad que eso pueda generar. Entonces, ese tipo de actividades creo que son fundamentales para cambiar la mentalidad de las personas. Otras como siembras de árboles, actividades con niños y niñas, creo que son cosas que deben seguirse fomentando.
Sí, claro, más que todo, siento yo, ¿verdad? Que es importante como tener la iniciativa, ¿verdad? Uno como ciudadano, tal vez como empezar, iniciar algún proyecto que implique lo que sería la disminución de esta problemática, ¿verdad? Que así es como se empieza y como empiezan a llegar más personas a aprender y a concientizarse, ¿verdad? Con respecto a este tema, ¿verdad? Y entonces, también ahí es donde aumenta, ¿verdad? La población que, que puede ayudarse, ¿verdad? Con respecto a disminuir el problema, ¿verdad? Sí, Alison, también de parte de las instituciones y de las empresas, también muchas han dado un paso al frente, cambiando sus políticas, siendo mucho más estrictos en los materiales que utilizan. Empezamos, por ejemplo, viendo el ejemplo del estereofón, ¿verdad? Y el plástico de un solo uso, que ya hay normativa al respecto y pues las empresas y las organizaciones del sector público y privado han ido haciendo un cambio en ese sentido y creo que también es una forma de ir llevando a la ciudadanía hacia esos cambios. Ok. Bueno, para la siguiente pregunta es, ¿qué leyes se deben de impulsar desde la Asamblea Legislativa para avanzar hacia una economía circular que garantice y equilibre las necesidades de las personas? Ujú, ujú. Bueno, tal vez es bueno recordar que la economía circular es la que toma en cuenta todo el ciclo del producto, ¿verdad? Desde su fabricación hasta el uso y consumo, hasta la reutilización, ¿verdad? Es esa economía que busca reincorporar las materias al ciclo, pues cuantas veces sea posible antes de que se conviertan en un residuo, ¿verdad? En el país ya hay algunas iniciativas. Por ejemplo, estuve viendo que en, en diciembre del 2020 se presentó un proyecto que lo que busca es agregar a la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es del 2010, lo que busca es agregarle 3 artículos para establecer un sello de calidad de economía circular, incentivos para los gestores integrales de residuos y exonerar del impuesto al valor agregado los servicios de recolección, transporte y acopio, preparación para la valorización y tratamiento, valorización, exportación o disposición final de los residuos reciclables. Esto fue un proyecto que todavía está en Comisión de Asuntos Económicos, que fue presentado por un diputado del PUSC y uno del PLN. Me parece que realmente puede ser muy útil, ¿verdad? No necesariamente hay que generar leyes nuevas, pero podemos actualizar el marco normativo para incluir este sello de calidad de la economía circular. Y ese sello de calidad es algo clave, es muy importante porque en el mercado también existe mucho de lo que llaman el maquillaje verde, ¿verdad? Que son productos y servicios que se etiquetan como amigables con el ambiente o verdes y realmente no lo son, ¿verdad? Entonces es importante tener normas que permitan un etiquetado claro para que el consumidor pueda decidir si llevo estos, no sé, platos desechables o aquellos, este producto de limpieza o este otro producto de limpieza, ¿verdad? Si como consumidores tenemos esa información, tenemos más posibilidades de tomar buenas decisiones. Y con respecto a lo que había mencionado, ¿verdad? Este,
Sí, siento yo que más bien hay que como que fortalecer, ¿verdad? Las leyes que se encuentran, ¿verdad? Y más que todo que ahora hay mucha competitividad, ¿verdad? Hay más productos, hay más servicios, entonces aumenta aún más el consumo y de verdad lo importante que es concientizarse, ¿verdad? Con respecto a, a eso, ¿verdad? Y darle inicio a la pregunta que usted mencionó, ¿verdad? Lo quiero, lo necesito, ¿verdad? Y ponerse a pensar y a concientizarse, ¿verdad? Que es importante. Me parece también que en la parte de leyes sí debe ser como un poco más, como impulsar así como más las leyes que hay, más que todo porque de Costa Rica lo pintan, ¿verdad? Como mucho como un país verde. Se debe de impulsar más como en ese sentido y más que todo como dentro de. Entonces sí me parece interesante. Por ejemplo, en este tema del apoyo a las organizaciones que se dedican al reciclaje, ¿verdad? Lo que llamamos como recicladoras. Esto es importante porque muchas veces son organizaciones pequeñas, ¿verdad? Que dependen del material que puedan recolectar y que puedan vender. Y muchas veces los precios de los materiales se fijan internacionalmente y son fluctuantes. Entonces, esta gente, si hoy una tonelada de cartón vale, voy a poner un ejemplo aquí, 100 colones. Mañana puede ser que les paguen 50, ¿verdad? Entonces, es una actividad de mucho riesgo y muchas veces estas organizaciones desaparecen porque no pueden sostener esos cambios con los ingresos tan pequeñitos que tienen. Entonces, realmente sí hay ahí también una necesidad de que a través de la legislación se pueda apoyar a estas organizaciones que hacen ese gran trabajo, ¿verdad? Que muchas veces no, o la mayoría de veces no vemos. Sí, de hecho me vacilón porque o sea, entre más impulse como un país más verde, también se están impulsando empleos. Aunque, Ujú. bueno, no lo ve así, pero sí es la realidad. Sí, sí, bueno, ha sido la apuesta, ¿verdad? También del país, de ir avanzando hacia una economía más verde que también nos dé réditos a nivel internacional. Bueno, para también darle paso, ¿verdad? A lo que sería la sección de preguntas del público, que se están realizando por medio de los comentarios en live de Facebook. Bueno, aquí nos preguntan, ¿cómo modificar desde la educación pública los patrones consumistas de las personas en un entorno cada vez más globalizado? Ujú, ujú. Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy similar a la que dije hace un ratito y es a través de esas experiencias educativas significativas, ¿verdad? Creo que no es un tema solo de informar y tener el tema ambiental como un tema transversal en todos los programas de estudio, ¿verdad? Sino que realmente en la educación, especialmente en la general básica, los niños ya estén expuestos a este tipo de experiencias que les permita llevar ese chip ya listo, ¿verdad? Para cuando sean adultos y tengan que tomar ellos las decisiones de consumo. De hecho en ese tema, ¿verdad? Sobre la educación pública, sí sería como bueno como impulsar esa parte como de los voluntariados así. Yo creo que verlo, o sea, una cosa es como que te digan, como ver videos o cosas así, pero ya otra cosa es vivirlo y ver como la realidad
y creo que eso pasa en cualquier ámbito, pero creo que ahora que estamos hablando de ambiental, pues en este caso sí sería bueno como impulsar como voluntariados y que ya tengan como vivencias en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. De hecho, con respecto a la administración pública, aquí nos realizaron otra pregunta, ¿verdad? Donde dice, en cuanto al sector público, ¿qué acciones consideran que mejorarían la eficiencia y eficacia de las compras públicas para buscar reducir el consumo en nuestra administración pública? Ujú. Ok. Ah, bueno, en el sector público ya existe, ¿cómo decirlo? Como una ruta para que las instituciones pues se pongan en línea en todo lo que tiene que ver con su gestión ambiental y es a través de la presentación de programas de gestión ambiental institucional. Este es un proceso voluntario que hacen las instituciones públicas ante la división correspondiente que tiene el MINAE para este tema. En este momento se me va el nombre, eh, pero ya hay mucho adelantado, ¿verdad? De los criterios que las instituciones deben cumplir, ministerios, universidades públicas, todo tipo de instituciones. El tema de las compras está bastante regulado. Por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que es donde trabajamos. La universidad, por ejemplo, hace todas sus compras de productos de limpieza amigables. Eso es una política que ya se instauró hace muchos años y por suerte ya es parte de el quehacer universitario. Entonces, realmente yo creo que las instituciones del sector público tienen el compromiso y van en esa dirección. Vamos, démosle un chance más para las preguntas en público, a ver si se nos envía una otra vez más. Ok. Ok, de hecho nos acaban de realizar una. Ujú. Dice, en el contexto de que nos encontramos en una economía consumista, ¿de qué manera cuando las personas empiecen a disminuir el consumo, esto afectaría a la economía y a las pymes que producen bienes y servicios? Ujú. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que hay que hacer es reorientar ese consumo a un consumo más consciente, ¿verdad? De productos y servicios que ya vengan pensados para una economía circular, ¿verdad? En tanto los consumidores vayan exigiendo ese tipo de productos o servicios que sean sostenibles, que tomen en cuenta cómo se van a desechar, por ejemplo, creo que podemos ir teniendo un cambio positivo en la economía, porque siempre vamos a tener que consumir, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar vestirnos, siempre vamos a necesitar comer, pero que esto se vaya orientando a un modelo más sostenible. Ok, vamos a esperar aquí unos segundos para ver si pueden realizar alguna otra pregunta. Ok, tienen otra consulta, ¿verdad?
cómo va la implementación de una economía circular en ambientes rurales que por lo general poseen total desconocimiento del tema. En ambientes rurales. Qué interesante, usted sabe, porque, y esto sí es una opinión muy personal. Yo tengo la impresión de que en las zonas rurales, y no sé tanto en el presente, pero por lo menos antes de las generaciones anteriores, ya por naturaleza tenían una economía circular, porque por las condiciones económicas, porque no habían tarjetas de crédito para comprar lo que se me ocurra en cualquier momento y endeudarme, por ejemplo, porque no habían tantas opciones de consumo, entonces las personas reutilizaban los productos, arreglaban las cosas, ¿verdad? Arreglaban la ropa que ya el chiquito de 11 años no usaba, entonces la usaba el siguiente hermanito, el de 8 años, y ahí iba, ¿verdad? Hasta que se gastaba la ropita. Igual los zapatos, la misma alimentación, ¿verdad? En zonas rurales, cuando la gente, y bueno, aún hoy en día hay personas que viven de esta manera más rural, más cercanos a la naturaleza, que producen sus huevos, que producen su leche, ¿verdad? Es una economía, de hecho, mucho más sostenible, creo yo, en las zonas rurales que lo que tenemos en las zonas urbanas, donde además tenemos un mayor bombardeo publicitario y la facilidad de acceder a mucho más productos, a más ofertas. Es más difícil, creo, en la zona urbana resistirse al consumo. De hecho, hay un punto interesante en eso que, o sea, de que ahora todo lo hacen como para que nos sirva rápido, porque cuando andas hablando eso con una persona ahí y dice que antes, ¿verdad? Hace unos años, algunos años atrás, un pantalón duraba por generaciones, ahora dura un tiempo y ya no sirve más. Entonces creo que como la misma Sí, industria. y eso lo encontramos como en diferentes negocios, ¿verdad? Por ejemplo, el negocio de la ropa y todo este movimiento de la moda rápida, ¿verdad? Que es creo que es cada 3 meses que cambian colecciones, esas grandes cadenas, es increíble la maquinaria de producción que tienen, y además aprovechándose de condiciones laborales, eh, ¿verdad? Deplorables en muchos lugares del mundo para sacar ropa cada 3 meses y que además no dura nada, porque precisamente está hecha para botarla en 6 meses, en un año. Lo mismo con los celulares, ¿verdad? Lo que llamamos la obsolescencia programada es esto. El celular que ya en un año, 2 años ya prácticamente tenés que cambiar porque la tecnología se queda atrás muy rápido. Ok, aquí tenemos otra pregunta que, bueno, dice que qué tanto daño ha hecho el lavado verde de algunos productos en la lucha por una economía circular. ¿Qué tanto daño ha hecho el lavado verde? Bueno, no sé si estoy entendiendo completamente la pregunta, pero creo que un daño que hace esto es que confunde a los consumidores que de buena intención quieren hacer un cambio. Y si realmente, por ejemplo, un producto, un servicio viene etiquetado como amigable con el ambiente o bajo en emisiones o etcétera, y realmente no lo es, pues es un poco como burlarse de la voluntad del consumidor, y también pues uno va perdiendo la fe, ¿verdad? Porque dice, bueno, yo lo estoy intentando, estoy tal vez pagando un sobreprecio por
por un producto o un servicio más amigable con el ambiente y no lo es. Entonces eso puede provocar que después demos un paso atrás y digamos, de por sí, ¿verdad? De por sí ni estoy segura, entonces voy a volver a comprar lo que antes compraba. Ok, por el momento no mantengo más preguntas. No sé si damos más tiempo para que las personas pueden realizar su consulta. Si no hay más consultas, tal vez a mí me gustaría cerrar aportando algunos datos para las personas que quieren cambiar su patrón de consumo, ¿verdad? Porque muy bien, digamos que ya somos conscientes eh, de que caemos en el consumo inconsciente, de que esto es un gran problema ambiental y queremos hacer un cambio, ¿verdad? No es tan fácil porque son decisiones que tenemos que tomar todos los días. Entonces, voy a retomar algunos consejos que, eh, que me dio una especialista en psicología y mercadeo hace un tiempo y que están en una nota en el sitio web de la UCR que se llama precisamente el problema ambiental más grave en Costa Rica es el consumo. Esos consejitos los pueden encontrar ahí al final de esa nota y los voy a retomar aquí. Por si no les da chance de escribirlos, ahí los van a encontrar. Ok, lo primero es entender qué es lo que quiere cambiar. ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? Porque no se puede todo al mismo tiempo. Analizar cómo ha consumido y cuál es la propuesta de lo que va a consumir. Crear un esquema o un proyecto de cambio que quiere ejecutar en su patrón de consumo. Eso suena un poco complicado, pero pongamos un ejemplo sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Quiero dejar de consumir estereofón, por ejemplo, porque sé el daño que eso le hace al ambiente y voy a empezar por ahí. Entonces, ¿qué estoy consumiendo que tiene estereofón? Bueno, sopas esas instantáneas que vienen en cajita de estereofón. Bueno, hay otras que vienen en otro material que no es estereofón, puedo cambiarlo. ¿Verdad? Entonces, ir pensando cómo puedo sustituir eso. Si antes yo iba a comprar a un lugar papas fritas y me las daban en empaque de estereofón, entonces no voy a comprar las papas ahí, las compro en un lugar donde me dé un empaque al menos de papel. ¿Verdad? Entonces hay que plantearse metas realistas del cambio para que no nos vayamos desmotivando demasiado rápido, porque es difícil hacer el cambio de golpe. Tener esos objetivos claros y específicos y manejables que usted pueda ejecutar. Por ejemplo, quiero cambiar mis artículos de limpieza. Entonces, bueno, tengo que encontrar dónde o quién me puede proveer artículos alternativos más amigables con el ambiente. Puede ser que donde yo vivo no se encuentran este tipo de artículos, pero bueno, puedo ir cambiando unos sí, otros no, ir haciéndolo poco a poco. Y pues sí, ir poco a poco y empoderarse en el camino, de eso se trata, de no desanimarse y tener claro que no lo vamos a hacer todo perfecto, pero todo pequeño cambio que logremos implementar es ganancia. Perfecto, Katsi. De hecho, nos realizaron una última pregunta, ¿verdad? Que esa me gustó. Dice, ¿es Costa Rica realmente un país verde o aún necesita más progreso para realmente llamarse uno? Yo creo que somos un país con grandes contradicciones, ¿verdad? Muy verde por un lado, lo tenemos muy claro, por ejemplo, en el ámbito del turismo.
¿verdad? Porque sabemos que eso es un plus para nuestro país, que nos brinda ganancias realmente a todo el sector turismo. Entonces eso es un sector que cuida mucho, que lo hace bien. Tenemos el sector energético, ¿verdad? Con todo lo de la producción de energía hidroeléctrica que ha caracterizado a Costa Rica por tantos años ya, donde lo hacemos bien también. En el tema de residuos sólidos, todavía estamos debiendo mucho como país en ese tema. En el tema del consumo de combustibles fósiles, también seguimos debiendo mucho como país, aunque la tecnología de los vehículos eléctricos viene ganando terreno poco a poco. Aún pues hay varias barreras, creo yo. Una barrera sigue siendo el precio, ¿verdad? No es tan fácil que una persona pueda hacer el cambio del vehículo de combustible de gasolina o diésel al carro eléctrico por un tema económico, ¿verdad? Entonces ahí tienen que existir más incentivos para que podamos mejorar. En el tema de transporte público, lo mismo, ¿verdad? En tanto el transporte público no esté mejor regulado y no sea más eficiente, difícilmente vamos a sacar a la gente de los carros para que empiecen a movilizarse de maneras más sostenibles. Entonces, creo que eso, que somos un país con grandes contradicciones realmente. Verde por un lado y por otra parte no tanto. Perfecto. Sí, quería comentar algo, ¿verdad? Que con respecto al transporte, ¿verdad? Este, también no solo como con respecto al ambiente, sino a nuestra salud, ¿verdad? A veces nos volvemos muy sedentarios, que incluso de nuestra casa al centro vamos en taxi o en carro, ¿verdad? En otro transporte, ¿verdad? En donde afecta al ambiente y también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, hacer un cambio, ¿verdad? Tal vez como tomar en cuenta otros medios con respecto a la bicicleta o por lo menos caminar, ¿verdad? Entonces, también hacerlos por uno, ¿verdad? Entonces siento yo que es un tema bastante importante. Totalmente, Alison. Sí, todo lo que afecta al ambiente también y de rebote y en algún momento nos afecta a nosotros. Así que, bueno, hay que hacer los cambios por el planeta, pero también por nosotros mismos, por tener una vida más sana. Correcto. Bueno, bueno, no sé si la compañera iba a comentar algo. No, no sé si se llama discusión. Bueno, como de conclusión, ¿verdad? Lo que nos ha dicho Katsi, que la verdad es que es bastante relevante y a pesar de que hay cosas que siempre nos ha mencionado, pero no siempre se ponen en práctica, ¿verdad? Creo que es importante un cambio en la mentalidad del consumidor y no solamente en cómo consume, sino cómo lleva su diario vivir. En esos, bueno, Katsi nos da algunos tips, ¿verdad? Como la separación de residuos también, que siempre se han implementado, pero que no todas las personas lo hacen, no todas las familias o las casas lo hacen. Hacerlo de buena manera, que me parece sumamente importante. El transporte, y al final de cuentas es bastante relevante en la contaminación. Aparte de esto, del compostaje también. Además de eso, también evaluar nuestros patrones de consumo, comprar realmente si lo necesitamos, no si lo queremos o si realmente le vamos a sacar provecho, le vamos a sacar el jugo al producto
que vamos a comprar. Y bueno, otro aspecto bastante relevante también es como hacer el cambio gradualmente. Creo que eso pasa en todo, ¿verdad? Tratemos como de ponernos pequeños cambios que, o sea, cambios que puedan llevarse a la realidad, porque a veces cuando lo hacemos como vamos a cambiar todo de una vez, no se cambia nada, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante. O nos ahuevamos y ya no lo hacemos, ¿verdad? Y bueno, bueno, también eso era como, es importante también como impulsar de la parte legislativa a mejorar. Creo que también otro punto relevante es que a veces, o sea, no, o sea, decimos las cosas como por el gobierno, por decirlo así, pero también tenemos que empezar desde casa. Creo que es lo importante, empezar a hacer el cambio desde uno mismo, desde pequeñas cosas, es lo que hace realmente un cambio gigantesco. Entonces, creo que eso sería modo de conclusiones. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, yo solamente agradecer el espacio y esta conversación tan interesante. Espero, ojalá que la información que compartimos hoy les pueda ser de utilidad. De parte de la universidad, siempre estamos atentos a este tipo de temas, a sacar información que les pueda servir a ustedes como estudiantes y en general a la ciudadanía, ¿verdad? Para ir generando esa conciencia sobre los problemas ambientales, pero no solo la conciencia, sino también rutas para poder contribuir a tener un ambiente más sano para todos y todas. Muchas gracias. No, más bien muchísimas gracias a usted por darnos su tiempo, ¿verdad? Para así aprender más sobre este tema tan importante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, por último y no menos importante, ¿verdad? Aquí están las páginas de Instagram, Facebook, Twitter y el número de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública para que ustedes puedan conectarse, ¿verdad? Contactarse por ese medio y así realizar algunas consultas que ustedes tengan en mente. Listo. Muchísimas gracias, Katsi. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.